frase que me gustó mucho ahora que la leí, porque nos va a ayudar a relacionarnos entre nosotros ahora en estos tiempos de Navidad. Dice: lograr que la gente nos acepte no es más que la otra cara de aceptarlos a ellos. El otro día me pasó algo muy curioso. Fuimos a una cena navideña y la persona que lo dijo no se dio cuenta, pero estábamos ahí platicando y la persona sacó su corbata. Un conocido nuestro traía una corbata así muy bonita navideña y le dijo, ah, miren, ya vieron mi corbata, así bien contento. Y una persona conocido mío le dijo: uy, pues qué bueno que te la pusiste en este tiempo, porque en otro te verías ridículo, le dijo. Entonces todos nos quedamos así como que ups. Y ¿sabe qué pasa? Que en tiempos de Navidad o en estos tiempos es tiempos de celebrar y estar juntos, pero también es tiempo en donde nos rozamos y empezamos a tener dificultades entre nosotros. Entonces vamos a aprender algunos principios de la palabra de Dios que vienen dentro de la cultura de honor, que es parte de la enseñanza de esta congregación. Mira, sí, ¿verdad? Más de 40,000 muertos, y estaba yo oyendo que hay una estadística que hay alrededor de 100,000 desaparecidos en el país. Es tiempo donde nos que somos, bueno, a nivel gubernamental se tomaron algunas decisiones, no vamos a discutir las decisiones gubernamentales, pero lo que sí refleja es que somos bien delicados como mexicanos. Más de 40,000. Pues estamos hablando de que en este sexenio o muertos o desaparecidos hay 140,000 personas, más de lo que se perdió en Irak. Creo que más personas que murieron en Vietnam. Y eran guerras declaradas. Eso habla de que no tenemos que aprender a relacionarnos unos con otros, ¿verdad? Entonces, algo que me gustó esta frase: lograr que la gente nos acepte no es más que la otra cara de aceptarlos a ellos. ¿Sí? En Isaías capítulo 1, en el verso 18, vamos a aprender un principio bien importante de la palabra de Dios. Aprender a relacionarnos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, no es más que la otra cara de aceptarlos a ellos. ¿Sí? En Isaías capítulo 1, en el verso 18, vamos a aprender un principio bien importante de la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir? Que está hablando Dios de ponerse a cuentas con nosotros y nosotros con Dios, pero es un ambiente. Fíjate lo que dice aquí: venid y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está hablando de que Dios es una persona en la que podemos confiar. Cualquiera que sea nuestra situación, podemos confiar en Dios, podemos acercarnos. Y bueno, si estamos en una situación de mucho pecado, de mucha maldad, sabemos que después de estar con Él vamos a ser mejorados. Y esto lo hablábamos el miércoles con los que estamos estudiando cultura de honor los miércoles. Hablábamos de que Dios crea un lugar seguro para nosotros. Es importante que la gente, cuando se relacione con nosotros, se sienta segura. Que no seamos personas que digan: a ver cómo me cuido de porque si digo algo inadecuado me va a clavar o me va a enterrar la estaca. No, ni estarnos cuidando. Y primeramente dice John Maxwell: si cuido mis pensamientos, controlo mis sentimientos. Si controlamos lo que pensamos de los demás, lo normal es que nosotros tendemos a pensar mal, porque esa es la naturaleza caída humana. Tendemos a pensar mal de los demás. Por eso es que es importante que nos disciplinemos mutuamente, o nos disciplinemos
unilateralmente, o sea, hacia nosotros, nos disciplinemos a pensar bien. Lograr que la gente nos acepte no es más que la otra cara de aceptarlos a ellos. A veces decimos, bueno, ¿por qué a mí no me quieren? ¿Por qué a mí no me aceptan? Porque muchas veces estamos pensando mal de los demás. Porque empezó en nosotros el mal sentimiento, aunque no lo digamos. Pero Dios tiene otra actitud. ¿Qué dice Dios? Mira, si tus pecados fueren como la grana, van a ser emblanquecidos. Acércate a mí y en mí no vas a encontrar ningún problema. En mí no vas a encontrar dificultad. Vas a ser mejorado al acercarte a mí. Y yo quisiera que reflexionáramos esta mañana, tarde. Quisiera que reflexionáramos en cómo hacerle para mostrar o para tratar de ayudar a los demás. Cuando nosotros queremos, ¿qué es lo que hacemos normalmente como seres humanos cuando no estamos de acuerdo con algo? O nos quedamos callados y ponemos cara de molestia, de indignación o de no te digo nada nomás porque no quiero entrar en debate. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios para mostrarnos y ayudarnos a cambiar? ¿Sí? Porque hay personas con las que queremos que tengan un cambio de actitud, ¿cierto o no? Y no lo logramos. Y en la Biblia existe una técnica que nos va a ayudar muchísimo a tratar de ayudar a producir un cambio en los demás. Miren, hay un hombre que se llama Dale Carnegie, ya murió, pero dejó algunas enseñanzas al respecto. Dale Carnegie decía o dice, y los psicólogos también lo dicen, que la persona en la que más pensamos nosotros mismos es en nosotros mismos. O sea, nuestro pensamiento en general está centrado en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso. O sea, somos en general egoístas por naturaleza. Luego entonces, cuando alguien dice o hace algo en lo que no estamos de acuerdo, queremos influir para un cambio, ¿cierto o no? Por ejemplo, nuestras grandes broncas, ¿con quién las tenemos? Con gente cercana, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, porque nos decimos nuestras verdades o no. Le decimos, pues yo pienso esto y paz, y empieza como mesa de ping-pong a decirnos cosas y al rato estamos bien peleados los unos con los otros. Pero ¿qué hace Dios? Vamos a aprender de Dios cómo aprender a influir para el cambio de pensamiento en los demás. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Fíjate muy bien. Primeramente, tú y yo sabemos que en Dios tenemos un lugar seguro. Tratar de que la gente sepa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, que somos personas en las cuales pueden confiar. Y eso se logra pues con el trato. No, nadie se gana confianza sino con el tiempo. Pero aquí Dios nos enseña una parte muy interesante. Ve conmigo al libro de Job capítulo 38 y vamos a ver qué hizo Dios cuando no estuvo de acuerdo con Job. ¿Sí? Job y Dios tuvieron un desacuerdo porque Job estaba muy triste con Dios, hacia Dios, y se lo manifiesta. Te voy a platicar un poco la historia de Job. Job era un hombre muy bendecido por Dios, pero hiper mega archirrequete recontra bendecido. Job tenía muchas tierras económicamente, tenía mucha riqueza, muchos negocios, tenía unos hijos e hijas preciosas, su mujer, y de repente vino el diablo y le dijo a Dios, vamos a tentar a Job, vamos a ver si es cierto que Job te ama. Job 38. Vino el diablo y se pusieron de acuerdo y bueno, le dijo Dios al diablo, bueno, tienta a Job, pero nada más no toques su vida. Y lo primero que le pasó a Job fue que le cayó una sarna, se enfermó y el primero que lo dejó a Job fue su mujer. Le dijo, ¿sabes qué? Le dijo su mujer a Job, maldice a Dios y muérete. Eso fue por amor se lo dijo la señora, ¿no? Y Job pues, y luego vinieron sus amigos
pues igual, no, imagínate qué situación estaba. Nosotros hoy criticamos a la mujer de Job, pero qué situación estaba así rascándose, luego se le estaban muriendo sus hijas, ¿no? O sea, de repente vino una situación y pum, mueren sus hijos, mueren sus hijas, muere todo el mundo y estaba en una desgracia total Job. Y vienen sus amigos también. Les estoy platicando la historia porque si no tuviéramos que leer todo el libro de Job. Y Job, vienen sus amigos, y ¿qué amigo no nos quiere ayudar? ¿Y qué hacen nuestros amigos cuando estamos en una mala situación? Nos dicen nuestra verdad. Y le empiezan a decir, no, pues la verdad, Job, yo creo que no sabemos, pero tú has de haber pecado, le dijeron. Así que arrepiéntete, porque tú y tal. Y Job, ¿qué causó eso en Job? En Job causó que se enojó con sus amigos, se enojó con su esposa y se enojó hasta con Dios. Job estaba enojado con todo el mundo. ¿Y quién, si ya no tenía amigos, si ya no tenía ni tenía la confianza con su esposa y con nadie, quién podía ayudar a Job? Y vamos a ver cómo le hizo Dios para ayudar a Job. Y eso es la misma manera en que nosotros podemos influir en el ánimo de nuestros hijos, en el ánimo de nuestra esposa, en el ánimo de gente que nosotros queremos producir un cambio. Lo primero que hacemos nosotros cuando alguien hace algo o está practicando algo en lo que no estamos de acuerdo es que, ¿qué hacemos? Lo que hicieron los amigos de Job. Vamos y le decimos, ¿sabes qué? Estás mal, estoy en desacuerdo con esto que estás haciendo. Tú andas, a los cristianos decimos, andas en pecado. Y ya pues la gente se pone así. ¿Y qué es lo que produce cuando alguien nos dice esas cosas? Produce resistencia. Internamente nos empezamos a defender, ¿o no? Y empezamos a decir, no, pues esto es... Y ya cuando no tenemos argumento de lo que nos están diciendo, empezamos a decir, pues me lo dijo muy feo. No, yo no estoy de acuerdo porque me habló muy mal y yo no merezco que me hablen así. Y ya agarramos la manera en que nos dijeron las cosas para justificar todo lo que en contra de la persona que nos está diciendo algo. Vamos a ver qué hizo Dios, porque esto nos va a ayudar a producir una mejor manera de relacionarnos con los demás. Ok, vamos a ver qué hizo Dios. Job 38:1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Lo traigo escrito, déjenme ir a buscarlo. Y empieza Dios a hacerle preguntas a Job. Le empieza a cuestionar sobre todo lo que es sobre muchísimas cosas. Déjeme seguir leyendo porque es muy interesante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? La manera en que Dios empezó a tratar con el corazón de Job fue a través de hacer preguntas. Lo que nosotros hacemos general, obviamente Dios no estaba de acuerdo con la manera de pensar de Job. ¿Cómo respondió Dios a Job? Con preguntas. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues fíjate que yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Por eso es que Jesús, cuando hablaba, fíjate muy bien, Jesús ¿qué hacía? Véelo conmigo también en Juan capítulo 5, en el verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué hace Dios cuando quiere hacer un cambio o producir algo en nosotros también? ¿Qué hacía Jesús? Les hacía preguntas a la gente. Eran preguntas muy obvias. ¿A poco una persona que tiene 40 años de paralítico no quiere ser sanado? Dígame usted. Claro que sí. Pero ¿por qué Jesús iba y le preguntaba, ¿quiere ser sanado? Porque las respuestas tienen que venir
de nosotros mismos. Cuando tú y yo a la gente la confrontamos con la verdad, una verdad que no está viendo, y se la decimos así, somos muchas veces muy abruptos para decir la verdad. ¿Qué hacemos? La gente empieza a poner resistencia. Fíjense, algo pasó en la clase del miércoles, estábamos platicando acerca de esto. Estaba mi hermano Edmundo, estaba Carlos, estaba Héctorín, estaba Chelito, y estábamos hablando acerca de este tema de cómo mostrarle a la gente nuestro desacuerdo sin lastimarla. Lo que estaba Dios diciéndole a Job, estaba diciendo: no estoy de acuerdo en lo que tú piensas, pero Dios lo hace a partir de preguntas. Empezamos a hablar del tema y no sé cómo fue que alguien, Carlos, comentó algo y le empezaron a decir: pero si tú lo hicieras de esta manera, si dices esto de esta manera, las cosas no funcionan así, pues estás produciendo esto. Y llegó un momento en que estábamos haciendo justo lo que no se debe de hacer. Si queremos producir un cambio en los demás, es a base de preguntas. Cuando tú confrontas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, y empezamos a decirle que estamos en desacuerdo con lo que son y lo que hacen, lo único que estamos produciendo es resistencia en ellos. Dios cambió la actitud. Ojo, Dios cambió la actitud de Job a partir de cuestionarlo. Y la respuesta vino del mismo Job. Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Dios cambió. Jesús obtuvo la respuesta del paralítico en Betesda. ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Pues era obvio que quería ser sano. ¿Por qué se lo preguntó? Porque el cambio, la sanidad, los cambios en nuestras vidas vienen a partir de lo que nosotros decimos, nuestras propias respuestas. Nunca produciremos cambios en la vida de los demás que no sean fruto de respuestas de ellos mismos. ¿Me expliqué? Luego, vamos a ver cómo Abraham, este es un método bíblico y estoy tratando de anticipar asuntos familiares. Yo me acuerdo, recuerdo que muchas navidades, cuando no es en todas las familias, me platican, y también en mi familia sucede, siempre hay un pleito, ¿no? ¿No les pasa? Alguien se pelea con alguien, alguien dijo y alguien se molesta, y luego hay partidos, ¿no? Los que están con uno y los que están con otro. Y los neutros, ¿no? Entonces ya se vuelven tres, ¿no? Los A, las B y los de en medio, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Estamos tratando de enseñar algo para evitar que en Navidad nos agarremos del chongo, ¿no? O salgamos divididos, para que vivamos también con los demás en armonía. Quiero hacer una pausa. Hay cafecito, yo sé que el lugar está muy frío. Ahí atrás hay café. No trajimos té, ¿verdad? Pero para los que no toman café, pero ahí hay cafecito. ¿Hay té? Pues Richie trae té. Si quieres un tecito verde, también tenemos tecito, porque veo que todos están así como que me estaban cuestionando a mí: ¿no tendrás algo calientito para la reunión? Bueno, ¿en dónde íbamos? ¿Qué hizo Dios con Job? ¿Qué hizo Jesús con la gente? Ahora, ¿qué hizo un hombre para cambiar la actitud de Dios? Dios mismo cambia cuando un hombre persuadió a Dios a partir de preguntas. ¿Sí? Porque las preguntas no son ofensivas. Cuando tú y yo preguntamos, estamos dándole honor a la persona, le estamos dando un respeto, y además la respuesta viene de ella misma. Nuestro método muy humano es decir: ¿sabes qué? Estás mal. Yo difiero con tu manera de pensar. ¿Y qué eso produce luego así? No nos damos cuenta, pero cuando lo hacemos, se levanta un escudo de las dos partes. Y
Si salen las antenitas de vinil y empezamos, no, pues ¿qué? Y empezamos a calcular cómo lo dijo, por qué lo dijo, y empezamos, y más si es familia, ¿no? A veces tenemos más consideraciones con otras personas. Nosotros así somos, ¿por qué con la familia es con quien más tenemos, mira, con quien más tenemos problemas? Pues porque son los más cercanos y nos atrevemos a decir lo que pensamos. Hay gente con la que no nos atrevemos a decir lo que pensamos. Por lo tanto, la persona que más te va a herir en tu vida, ¿sabes quién es? Tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Por qué? Porque no piensan para decir las cosas, te las dicen. Entonces dices tú, ay, ¿por qué tú me dices eso? Porque es tu esposa, porque es tu esposo. Entonces, por eso es que hay que aprender a hacer cambios entre nosotros. Yo te puedo asegurar, no, aquí no, a veces pensamos que nomás a nosotros nos pasa, ¿no? Pensamos, no, es que el Richie me trata mal. No te trata mal, así somos los hombres. Chelito, ya viste lo que me dijiste, cómo me hablas, la gente me respeta menos tú. Pues es que dormimos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Usted cree que Abraham y Dios eran cercanos? Era amigo de Dios. ¿Qué hizo Abraham para cambiar la actitud de Dios? Dios un día agarró y dijo, Sodoma y Gomorra me tienen hasta la peineta, dijo Dios. Yo los voy a destruir. Eso dijo Dios, ¿cierto o no? Estaba harto con toda la situación que se vivía en Sodoma y Gomorra, situación que ustedes conocen. Y dijo, Dios también necesita amistad, por eso es que necesitamos ser amigos de Dios, tú y yo. Dios dijo, ¿a quién se lo platico? Como le hacemos todos, ¿a quién se lo platico? Y dijo Dios, ya sé a quién voy a ir a decirle que me voy a clavar a Sodoma y Gomorra. Y dijo, voy a decirle a Abraham. Y ahí va Dios con Abraham y le dice, ¿qué crees, Abraham? Tengo un plan. A su amigo, fue Dios con su amigo Abraham. Y le dijo, ¿qué crees, Abraham? Tengo un plan, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham lo escuchó, y también hoy vamos a aprender a escuchar. Va a ver como muchas veces nosotros, y esto está en la Biblia, son cosas que están escritas nomás que a veces no nos damos cuenta. Fue y le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y me acordé ahorita, bueno, Génesis 18, ve conmigo a Génesis 18, 23. Antes de leerlo, quiero que veamos qué hizo Dios con Job. Lo cuestionó, diga conmigo, lo cuestionó. Y produjo un cambio en Job. ¿Qué hizo Jesús hacia la gente? La cuestionó. Ahora, ¿qué hizo un mortal, un ser humano hacia Dios? Vamos a verlo. Génesis 18, 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Y qué le dice? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Vamos hasta el verso 28. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no destruiré si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás si hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el labrar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente otra vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Abraham? Cuestionó a Dios.
el mismo Dios responde a las preguntas. Dios mismo fue persuadido por un mortal a partir de cuestionarlo. ¿Qué va a pasar con cualquier ser humano? Esto es un principio universal. Si queremos producir cambios en la vida de la gente o cambios en la actitud de las personas, no les digamos la verdad abrupta así tal cual, porque esto produce resistencia. Hay que cuestionar a las personas. Qué difícil. Es más, ahí el miércoles nos pusimos a ver cómo le haríamos para decirle a un chamaco que deje de comer golosinas. Sí, y ahí empezó un debate de cómo o que deje de comer lo que no se debe. Que bien nos haría hacernos algunas preguntas al respecto, ¿verdad? Y empezamos a practicar cómo hacer preguntas que cambien la actitud hacia nosotros mismos, hacia las personas. Cómo nosotros mismos, para producir cambios, podemos cuestionarnos acerca de nuestra manera de comer, acerca de nuestra manera de trabajar, acerca de cualquier cosa. Aún nosotros mismos, cuando nos decimos la verdad hacia nosotros mismos, así tajante, hasta descarados nos volvemos. Gordito, pero feliz. Nosotros mismos empezamos, a mí no me importa, yo soy feliz así como soy. Así desgreñado, no me peino, así, no. Yo ayer en la tarde hablé con Jesús y le dije, ¿no sería bueno ir a un peluquero? Y llegó hoy cortadito el pelo. No. ¿Cómo hacemos los cambios? A partir de preguntas. No diciéndonos la verdad. Miren, la Biblia dice que la verdad es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y en verdad discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con la verdad nosotros podemos edificar a una persona o destruirla, hacerla pedazos. Y la Biblia también dice que ¿qué hombre es tan sabio que no ofenda con su palabra? Todos ofendemos o lastimamos a los demás con lo que decimos, pero la manera de hacer una autoprotección para no lastimar con nuestra palabra cuando estamos en desacuerdo con algo es preguntando. Porque si soltamos la verdad podemos lastimar, cortar y hasta asesinar. Somos duros con la palabra, con la verdad. Y nos encanta aplicar la verdad a los demás, pero que nomás no nos la digan a nosotros porque cuidadete, diría mi papá. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que Dios hace. Esta Navidad va a empezar a haber reuniones familiares, vas a ver a gente que no veías hace 10, hace 15 años o no sé cuánto. Y si le dices, ay, oye, ¿hace cuántos kilos que no nos veíamos? No te va a decir, ay, gracias por tu comentario, en verdad me bendice tanto lo que acabas de decir. No. Oye, Richie, ahora yo te conocí con pelo, mira nada más cómo te no ayuda a nadie. Sí es cierto que Richie está pelón, pero no. ¿Qué hacemos? Lastimamos con la verdad, cortamos con la verdad. La verdad es una espada. En verdad, en el ser humano generalmente es más peligroso que es más lo que muchas veces lastimamos o cortamos a los demás, los podemos asesinar con la palabra. Miren, decir la verdad, así tal cual, ya cuando nos lo preguntan, nos piden el consejo, eso ya es diferente. Pero muchas veces a nosotros nos encanta emitir la opinión y que estás mal y que el otro. Jesús sabía todo esto, lo aplicaba. Cuando él quiso que lo crucificaran y provocar su crucifixión, se puso a decirle la verdad a todos sus enemigos. ¿En serio? ¿Quieres que te crucifiquen? Dile la verdad a la gente.
Eso hizo Jesús, se puso a decir: los fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el enebro, pero dejad la ley y la justicia. Y ¿le dijeron algo? No, lo empezaron a cazar para en cuanto pudieron, clavarlo. ¿Quieres que alguien te crucifique? Dile la verdad tal cual es. ¿Qué hizo? Igual Esteban. Fíjense, Esteban, habiendo andado con Jesús, habiendo estado con los apóstoles, que estas eran cosas que se practicaban entre los apóstoles, porque la Biblia dice que estaban llenos de gracia, que abundante gracia había en ellos. O sea, ellos tenían una manera de hablar que la gente los identificaba. Ellos sabían todo esto que les estoy hablando. Bueno, pues Esteban, lleno de gracia, la primera vez que le soltaron el micrófono a Esteban para predicar, lo que hizo fue que empezó a decirles a los judíos: ustedes mataron a Jesús, y ustedes no sé qué. ¿Y qué hicieron aquellos? Agarraron distancia, agarraron piedras y dijeron: a ver, ¿sabían que habían matado a Jesús? Sí, eran culpables, sí, pero nadie le gusta que le digan sus verdades. ¿Y qué pasó? Fue el primer mártir. ¿Por qué? Porque por la causa de Cristo, le digo, no por bruto, porque no debió de haberle dicho eso. No les dijo ninguna mentira Esteban a los judíos, les dijo toda la verdad, y la verdad, dicha así, crucifica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si quieres hablar como... es que lo vimos el domingo pasado, con gracia y verdad. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se dice la verdad o cómo se produce un cambio con gracia? Con cuestionamientos. Jesús no nos instruye a decir mentiras o a ser hipócritas, pero sí nos instruye a qué, ¿cómo le hizo Abraham? Para cambiar el mismo parecer de Dios. No fue y le dijo: ¿sabes qué, Dios? La verdad me estás decepcionando con esto que estás haciendo. ¿Cómo que vas a destruir Sodoma y Gomorra? ¿No que tú eres Padre de misericordia? ¿A poco? ¿No le dijo a Abraham así? Sí. Si quieres que nosotros hagamos misericordia, pero tú no perdonas a Sodoma y Gomorra. Sí, a ver, ¿por qué estás haciendo eso? A mí se me hace, Dios, que tú eres medio hipócrita. La verdad, tú quieres que nosotros cambiemos, pero tú no estás dispuesto a perdonar a Sodoma y Gomorra. No hizo eso. No fue y le dijo, ojo, no fue Jesús y le dijo: oye, ¿no estás harto de estar en ese estado de postración paralítico? No le dijo: aquí estoy yo que te puede sanar. ¿Quieres? No. ¿Qué hizo Jesús? Le preguntó: ¿quieres ser sanado? ¿Qué hizo Abraham hacia Dios? A mí me sorprende tanto que el cambio que tuvo Dios a partir de las preguntas que le hizo Abraham. Si Dios mismo es sensible a las preguntas, tú y yo, lo que aprendemos a ser sensibles o podemos sensibilizar el corazón de los demás a partir de preguntas. Eso es hablar con gracia, porque al final nosotros mismos, cuando somos cuestionados, caemos. Es más, le voy a decir una cosa: el 99.99% nosotros ya sabemos la verdad, nomás que estamos resistentes, ¿o no? Muchas respuestas ya las tenemos, y cuando viene alguien y nos las dice así, nos las escupe, o nosotros las decimos, ¿qué pasa? Producimos resistencia. Entonces lo único que hacemos nosotros es con preguntas, o Dios lo hace, o Abraham lo hizo hacia Dios, Jesús lo hizo hacia la gente, con preguntas. ¿Y qué produce la verdad cruda? Produce piedras. Seremos el día cuando nosotros nos podemos decir la verdad: oye, qué gorda estás, qué bárbaro, ¿cuánto? Cocinas con grasa, con mucha manteca, ¿verdad? La gente sabe, o sea, uno no está gordito porque come pura verdura, ¿verdad? No. La verdad dicha de una manera produce que nos apedreen. A Jesús lo crucificaron,
a Esteban lo apedrearon. ¿Qué vamos a hacer? Pues decir la verdad con gracia. Por eso decían de Jesús: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. De Jesús en la Biblia ni en la historia existe un retrato, ni existe alguna pintura. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hablan que era el más hermoso de los hijos de los hombres? Y lo dice ese mismo versículo. Dice: la gracia se derramó sobre tus labios. Porque hablaba de tal manera que producía cambios y lo hacían ver hermoso. La manera de hablar, una manera de hablar adecuada entre nosotros, sin lastimarnos, produce que nos veamos guapos. La gracia nos hace guapos, nos hace hermosos. Por eso Richie es guapo, ¿verdad? Ahora quisiera tratar ¿cuántos de nosotros verdad que sí nos ayudan estas cosas? Sí, porque hay veces nos entramos en unas dificultades, decimos, es más, a todos en el matrimonio, el otro día, por falta de aplicar estas cosas a mí mismo y en nosotros, el otro día dijimos la Chelita y yo: vamos a dar una vuelta, a platicar y salir. Y ahí venimos en el carro. Y me empieza mi mujer no a cuestionar, empezó a decirme: ¿y qué crees que hizo el hermano Héctor Luna? Con toda y la santidad y la areola que traigo aquí arriba, le empecé a contestar. Y ya cuando llegamos, empecé a poner resistencia. Yo saqué mi escudo, saqué la espada, ella sacó la suya y veníamos en el carro y parecía que venía un ejército adentro del carro y nos dimos un trence, pero duro. Y un día de repente le digo yo a Chelito: ¿y qué no veníamos a celebrar y a platicar? ¿Cuántas veces nos encontramos en momentos en donde... Y ahí nació esta enseñanza de una buena bronca que me aventé con mi mujer. Porque no sé, porque necesitamos aprender a hablar y encontré que en la Biblia nos dice cómo lo hagamos. En la cultura de honor viene esto que estamos hablando, cómo hacer. Ella lo que quería, y fíjese, bueno, no les voy a decir qué fue, porque o sea, hablando del Rich, no es cierto. Es que entonces total que al rato ya estábamos pero bien trenzados y que no, y ya cuando estábamos bien embroncados mi esposa y yo, le digo: vamos a comprarnos una nievecita, le digo. Y ya llegamos a la nieve y yo la quiero doble, no, pues yo sencilla. Ya ahí venimos los dos comiendo la nieve. Entonces, la gracia nos hace vernos hermosos. El hablar bien nos hace hermosos. ¿Sí? A veces decimos cosas y es más, ya a veces lo hacemos hasta por deporte. A veces molestamos a la gente por puro deporte, por convicción, ¿verdad? Ya, es que yo así soy. ¿Cuál yo así soy? Así te hiciste. Entonces, ya, gracias, Jana. ¿Qué vamos a hacer? Mire, para aprender a hablar, primero hay que saber escuchar. Eso es un refrán y un dicho muy, muy conocido. Sabe que a veces pero para poder lograr hacer preguntas tenemos que estar escuchando a la gente. O sea, ¿qué hizo Dios con Job? Lo escuchó. Job empezó a decir un montón de cosas a Dios, se quejó contra Dios. Job le dijo a Dios que ya lo había dejado, que mira, que esto. Job le echó el caballo encima a Dios. ¿O no es cierto? Dios, ¿y qué creen que Dios estaba así?
A veces, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos está diciendo algo? Nos están diciendo y ni estamos pensando en lo que la otra persona está diciendo. Estamos pensando en lo que le vamos a responder, ¿o no? Entonces, es muy importante que aprendamos a escuchar. Y lo que hay que hacer para aprender a escuchar, la gente tiene que saber que la estamos escuchando. Y ¿qué hacemos cuando alguien nos está hablando? Muchas veces estamos mirando para otro lado. Son cosas bien sencillitas esto que estamos hablando, pero son muy importantes. Es mirar a quien nos habla. Que no es cierto que a veces alguien nos está diciendo algo y nosotros estamos, síguele, y nosotros por acá haciendo una cosa u otra. Y la gente siente. Ahora, ¿qué sentimos cuando eso sucede? Mejor vamos a aplicarlo hacia nosotros. ¿Qué sienten los demás cuando alguien a quien le hablas no te está volteando a ver? Sientes que no te están escuchando, ¿o no? Te ofendes. ¿Qué hay que hacer? Pues mirar a quien nos habla. Lo que pasa es que también nadie nos enseñó estas cosas, o generalmente nadie nos las enseña. Y que para escuchar, fíjate, una cosa importante para escuchar a los demás, ¿qué es lo que hacíamos cuando andábamos quedando bien? Nomás que ya después se nos olvida. O sea, yo me ponía a escuchar, ¿sabes? Sacas el pecho y te pones, dime. Sí, inclínate hacia quien habla y escucha lo que te está diciendo. O sea, voltea a verlo y pon atención. Porque es un lenguaje. Nosotros hablamos, por eso dice la Biblia, ojo, de Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros comunicamos no tan solamente con lo que decimos, nosotros comunicamos con todo nuestro ser. Nosotros comunicamos si estamos escuchando o no estamos escuchando. Entonces, por eso tenemos que forzar nuestro cuerpo, nuestra actitud a mostrar que estamos poniendo atención, volteando hacia la persona y escuchando. O sea, dirigiendo, inclinándote hacia ella, pues. Ahora, tú dirás, ¿por qué nos dices esto? Porque somos bien broncudos. Y ahí viene la parte que, fíjense, yo les estaba hablando de hacer preguntas. Cuando ya escuchamos, cuando ya inclinamos nuestro cuerpo, nuestra postura hacia la persona, entonces podemos cuestionar. Porque si nosotros no tenemos esta posición, tú puedes saber si estás escuchando o no en la postura de tu cuerpo, en tu actitud que estás teniendo. O sea, hay que revisarnos a nosotros mismos. Ahora, no porque seamos muy educados o porque queremos amar a los demás, porque Dios quiere que amemos a los demás. Y hay veces no necesitamos decir, ay, te amo. Hay que teniendo una actitud correcta hacia los demás. ¿Cómo? Pues poniendo atención, escuchando. No estoy de acuerdo, pues haces preguntas con respecto a lo que te están diciendo. Y hay veces con las puras preguntas la gente ya sabe que no estás de acuerdo. ¿Cierto o no? Luego, este está buenísimo, mire. Aténgase al tema de su interlocutor y no lo interrumpa. Hay veces estamos hablando de que Jesús era lleno de gracia y de verdad, y que cuando hablaba, le gustaba comer palomitas, y el que estaba diciendo, por dar un ejemplo, y el que te está oyendo empieza a hablar de las palomitas. No, las palomitas a mí me gustan mucho, y especialmente cuando las haces con mantequilla y luego y el otro agarra por el tema de las palomitas, y tú estás hablando de que Jesús hablaba con gracia y con verdad. No es cierto que nos pasa. Entonces hay que hablar del tema que se nos está hablando, y para poder hacer eso hay que poner atención. Nos pasó el miércoles estábamos hablando de este tema, y al rato ya andábamos tratando cuestiones familiares, porque alguien oía algo que le parecía inadecuado y se agarraba por el tema, y llegó un momento que dijimos, bueno, espérenme tantito, el tema no es ese. Entonces, parte del escuchar es poder seguir el tema
que se está. Ahora, no podemos hacer que los demás sigan el tema que se está tratando, hay que seguirlo uno, punto, y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque amamos a las personas. Que no merece, el merecimiento lo hizo Cristo, que merezca o no una persona, eso se lo dejamos a Dios. Nosotros hacemos lo que esté de nuestra parte para amar a los demás, lo merezca o no lo merezca. Entonces, estas son, el Richie está tomando y termino diciendo cómo aprender a escuchar. Use las palabras favoritas de su interlocutor. ¿Cuáles son las palabras favoritas? A veces les voy a decir por qué digo esto. Porque muchas veces cuando hablamos es que yo pienso, es que yo creo, es que mi familia, es que nosotros somos. A nosotros nos gusta mucho hablar de yo, somos muy argentinos, bueno, yo creo, yo pienso, nosotros, mi familia, y la palabra favorita de los demás, si la nuestra es yo, es mí, es nosotros, ellos también dicen es que yo, es que mí, es que nosotros, es hablar acerca de ellos, ¿sí? Acerca de ellos mismos. ¿Qué es hacer esto? Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Tenemos una gran tentación, todos, de hablar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que nosotros somos. Es hablar de los demás. Si nos negamos a nosotros mismos y empezamos a hablar el tema favorito del otro, lo que el otro piensa, estamos amando a los demás. Con esto que estamos hablando, estamos tratando de que en Navidad tengamos buenas relaciones con nuestros hijos. Son tiempos en donde, miren, toda la semana nos la pasamos fuera. Es más, el tiempo en cuando más nos agarramos de la peineta o nos peleamos en la casa es cuando estamos de vacaciones, porque los hijos se quedan, la esposa se queda, o sea, todo el mundo está en casa. ¿Y qué pasa? ¡Ay! Es un caldo de cultivo para unos pleitazos. Hay que aprender estas cosas. Es simple, es amar a los demás. ¿Qué hizo Abraham? Hizo preguntas a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Hizo preguntas a la gente. Si no estamos de acuerdo en algo que están diciendo, pregunta, no le digas a la gente la verdad así, tal cual, porque te van a apedrear o te van a crucificar. La verdad eso hace. No estoy invitando a ser falsos, estoy invitando a que si no hay que decir las cosas, no hay que decirlas. O si queremos sacarlas, las sacamos a partir de preguntas. La verdad, si se la queremos sacar a los demás o manifestarla, se saca con preguntas. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero es mejor que vivir peleados, ¿no? O que vivir en conflicto los unos con los otros. Por eso, si tú te fijas, hay gente muy educada. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente muy educada? Ok, ¿alguna vez has platicado con gente muy educada? Así que tú dices, bueno, y este se ve muy fino, ¿ok? No te muestran mucho su desacuerdo, lo que hacen es eso, te preguntan, oye, y se ponen a hablar, ¿y tú qué haces? Y ya tú empiezas, no, es que yo, ya, y te dan el tema para que tú hables, que tú expongas, porque el ser educados está en la Biblia. El tener una actitud correcta no es de gente que haya estudiado, oído, estado con el Dalai Lama, no, está en la palabra. Nosotros podemos ser gente que agrada a los demás, ¿cómo? Con gracia y con verdad. Y si nos preguntan ya las cosas directo, pues sí se lo podemos decir, pero ya nos lo preguntaron.